hecho una investigación científica, o por lo menos hemos hecho una simulación de una investigación científica. Ya lo último que se ha hecho es recolectar datos, primero operacionalizaron la variable, luego de definir el problema de investigación, formular el objetivo y formular la hipótesis, operacionalizaron la variable para poder medirla y la registraron y almacenaron los datos en el SPSS, ¿no? Acá están todos los datos recolectados. El siguiente paso fue analizar los datos. De una manera general, el análisis de datos tiene tres fases. La primera es analizar la estadística descriptiva para cada variable. La segunda, evaluar la confiabilidad del instrumento de medición. Y la tercera, analizar la hipótesis mediante pruebas estadísticas. Ustedes ya han hecho la primera fase, que es analizar la estadística descriptiva para cada variable, han generado medidas de tendencia central como media, mediana, moda, suma, etcétera, y con eso han armado los gráficos. No hemos visto medidas de variabilidad ni varianza, no lo vamos a ver eso en este ejemplo. Lo más importante son las primeras medidas de tendencia central, con los cuales, con esos datos o con esas estadísticas hemos generado tablas y gráficos. Luego, el instrumento de medición no lo vamos a evaluar. Esto es cuando se quiere estandarizar algún instrumento de medición. En esta oportunidad no lo vamos a evaluar porque es un instrumento de medición desarrollado para una simulación. Pero la parte importante de una investigación es el análisis de la hipótesis mediante pruebas estadísticas. La prueba consiste en determinar si la hipótesis tiene una relación lógica y coherente con los datos recolectados. Nosotros en esta investigación vamos a manejar dos hipótesis. La primera hipótesis, en este ejemplo, bueno, tenemos, en primer lugar, vamos a manejar dos tipos de hipótesis. En este ejemplo, la primera hipótesis va a ser descriptiva. Cuando es descriptiva, se la contrasta con el resultado de la estadística descriptiva de cada variable. Quiero recordarles que la hipótesis que formularon al principio, y en este ejemplo yo formulé, es la siguiente: que los estudiantes de la maestría en educación superior tecnológica se encuentran satisfechos con el programa y en un porcentaje superior al 75%. Les pedí para seguir el ejemplo, para poder conocer el método y para poder conocer los instrumentos, que ustedes también formulen una hipótesis similar. Esta es una hipótesis descriptiva porque está pronosticando un dato, ¿ya? Entonces, es muy fácil de contrastar. Ahora, va a haber otra hipótesis también que quisiera que la tomen en cuenta ustedes también en su investigación, que va a ser correlacional. Entonces, si es correlacional, se calcula para contrastar la hipótesis el coeficiente de correlación de Pearson, que produce valores que oscilan entre -1 y +1, y la hipótesis recibe evidencia a su favor para un valor positivo. Luego vamos a ver. Pero para esta segunda contrastación de hipótesis, vamos a inventarnos una segunda hipótesis, ¿ya? Hipótesis 2. Vamos a decir que los estudiantes de mayor edad tienen un mayor grado de satisfacción con la maestría en educación superior tecnológica que los de menor edad. Y quisiera que ustedes también se formulen una segunda hipótesis de esta manera, porque seguramente ya cuando hagan su trabajo de investigación para la tesis, ustedes van a querer demostrar que a mayor utilización, por ejemplo, de tal o tal instrumento tecnológico o herramienta tecnológica, mayor rendimiento académico. Entonces va a ser un mayor. Van a formular una hipótesis correlacional. Y con este ejemplo les va a ser fácil ver cómo se contrasta la hipótesis, porque la parte importante de la investigación es la validación o contrastación de la hipótesis. Entonces vamos a trabajar con estas dos hipótesis en lo que resta de este ejemplo, ¿ya? Por si acaso, el trabajo
la actividad número 4 para esta semana tiene dos partes. La primera es la validación de la hipótesis, lo que vamos a hacer en este momento, y la segunda, el reporte de investigación, que les voy a explicar después cómo lo van a hacer. Entonces, continuamos con la validación de la hipótesis. En primer lugar, vamos a analizar una hipótesis descriptiva. Perdón. Vamos a analizar, nuevamente repasando lo que ya han hecho, analizar la estadística descriptiva para cada variable. ¿Recuerdan eso? Que por ejemplo, ustedes se plantearon una variable, y de esa variable la analizaron desde diferentes dimensiones. En este ejemplo que les estoy mostrando, yo me planteé la variable grado de satisfacción con la maestría, pero las dimensiones que luego me planteé fue grado de satisfacción con el contenido analítico, grado de satisfacción con la pedagogía del docente y grado de satisfacción con la herramienta tecnológica. Entonces, también les pedí que ustedes hagan tomen en cuenta esas 3 o 4 dimensiones de la variable que estaban analizando. Entonces, para eso, incluso varios han analizado variable por variable, o mejor dicho, variable de matriz, que es la dimensión de la variable de investigación. Han generado la estadística descriptiva utilizando el analizar estadística descriptiva, frecuencia, seleccionar variables, etcétera, etcétera, y han generado gráficos. Y los gráficos también los han interpretado. Por ejemplo, este gráfico, que es la pregunta fue, ¿está usted satisfecho con la pedagogía de los docentes? Entonces, este gráfico, la interpretación, se puede redactar de la siguiente manera. El 33,4%, es decir, el 31,1 más el 2,3 de los estudiantes, expresa ser satisfecho y sumamente satisfecho con la pedagogía del docente. Esto es lo que lo interesa. Esto es lo interesante. Este es el conocimiento que obtenemos de esta dimensión de la variable. Luego podemos también analizar las otras dimensiones. Bien, hasta ahí todo lo que es la estadística descriptiva de cada variable. Ahora vamos a ver, aquí hay otros ejemplos también, donde se puede ver el significado de media, mediana, moda, desviación, etc. Y también tenemos otro ejemplo de qué opinión tiene sobre el alcalde de Santa Cruz y la forma como tienen que interpretarse estos gráficos, ¿no? Tiene buenos ejemplos para interpretar los gráficos. Bien, ahora vamos a la parte clave de la investigación, que es la validación de la hipótesis, ¿ya? Y este es el primer punto de la tarea para esta semana. Dice, se valida la hipótesis para aceptarla o rechazarla. Del análisis se deducen resultados que permiten contrastar la hipótesis. Entonces, comencemos con la primera hipótesis. Los estudiantes de la maestría en Educación Superior Tecnológica se encuentran satisfechos con el programa y en un porcentaje superior al 75%. Esta fue la primera hipótesis que me formulé. Ustedes también tienen una hipótesis similar, general. Entonces, la hipótesis es descriptiva porque está pronosticando un dato o un valor. Entonces, por tanto, se la tiene que contrastar con el resultado de la estadística descriptiva de la variable de investigación que se obtiene al transformar las variables de matriz. Esta es una especie de promedio de las dimensiones de la variable de investigación. Hemos tomado 3 dimensiones, entonces ahora tenemos que sacar el promedio para tener ya la variable de investigación, el valor de la variable de investigación. Y eso lo hacemos transformando variables. ¿Cómo se transforma? Recuerden que hemos escrito transformar, calcular variable, expresión numérica. Luego tenemos que acá ver esta expresión numérica donde sumamos las tres dimensiones de variable o variable de matriz y la dividimos entre 3. Si ustedes tienen 4, entonces tienen que dividirla entre 4. Luego
variable de destino, escribir un nombre, luego tienen que escribir un nombre acá, yo le he puesto nombre resultado, porque es el resultado final, ¿ya? Entonces, con eso le doy simplemente aceptar y ya obtengo esta fila en la matriz de datos. Me da el resultado y aquí están los promedios, ¿ya? Entonces, esta se transforma en una matriz, en una variable de matriz, como cualquier variable anterior. Entonces, simplemente tengo que analizarla, tengo que sacar la estadística descriptiva de esta variable resultado. Entonces, aquí digo que se genera esta variable de matriz, que es en realidad la variable de investigación, la cual se analiza como cualquier variable de matriz. Entonces, vamos ahora a analizar esta variable de matriz de la misma forma como analizamos las anteriores variables, como si fuera una variable de matriz, ¿ya? Entonces, acá ya la variable que vamos a analizar es la variable resultado. Estadístico, frecuencia, seleccionar variable, estadístico, continuar, etcétera, etcétera, y generamos el gráfico. Entonces, este gráfico ya se refiere a todo, el grado de satisfacción con toda la maestría, ¿ya? Porque ya incluye las dimensiones de pedagogía del docente, contenido analítico, herramientas tecnológicas, etcétera. Entonces, ¿cuál es la interpretación de este gráfico? Que es el resultado de la transformación de variables. La interpretación es de que el 45,9%, 40,5 más 5,4 de los estudiantes expresa estar satisfecho y sumamente satisfecho con el programa de la maestría. Entonces, ¿qué nos dice la hipótesis? La hipótesis dice que pronostica un 75%. Entonces, dice que la hipótesis en este caso no recibe evidencia a su favor, pues el porcentaje de satisfacción solo alcanza 45,9%, lejos del 75% pronosticado, ¿ya? Entonces, fíjense ustedes cómo la directora, en un caso hipotético, ella pensó que más del 75% están satisfechos, pero con datos, luego de las encuestas, luego de la investigación realizada, obtenidos los resultados y contrastando la hipótesis no es verdadera. Ya, entonces, solamente el 45,9% está satisfecho, lejos del 75% pronosticado. Este es un buen conocimiento para ella, un buen conocimiento científico, pues ella ya sabe que algo está fallando, o sea, no está bien, entonces puede luego volver a analizar dimensión por dimensión para ver dónde está verdaderamente el problema, ¿ya? Entonces, acá ella tenía una suposición y esa suposición ya se convirtió en un conocimiento científico, porque ya conoce, ya no supone, ya conoce, pero ella suponía el 75%, pero lo que en realidad es el 45,9%. Entonces, esa es la primera constatación de la hipótesis, que prácticamente ya tienen hecho, pero tienen que hacer esta constatación y dar su opinión así más o menos como yo les estoy dando. La interpretación y hablar sobre si la hipótesis se valida o no se valida. Y en caso que no se valida, qué información, qué mensaje recibimos con eso, ¿ya? Entonces, esto es para la hipótesis descriptiva, pero también nos hemos formulado una segunda hipótesis que les he pedido que lo hagan, y que esta segunda hipótesis es la hipótesis número 2. Dice que los estudiantes de mayor edad tienen un mayor grado de satisfacción con la maestría de educación superior tecnológica que los de menor edad. En resumen, los más viejos tienen mayor grado de satisfacción, ¿ya? Con la maestría en educación superior tecnológica. Entonces, vamos a ver cómo hacemos la validación de esta hipótesis. Entonces, para eso, pues es una hipótesis correlacional, una forma muy interesante y muy sencilla de hacerlo es calculando el coeficiente de correlación de Pearson. Esta prueba consiste en determinar si la hipótesis tiene una relación lógica
y coherente con los datos recolectados. Prueba, ¿qué significa la prueba del coeficiente de correlación de Pearson? Es una prueba estadística donde se analiza la relación entre dos variables de escala de hipótesis correlacional del tipo a mayor X, mayor Y. Es decir, por ejemplo, a mayor edad, mayor grado de satisfacción, ¿ya? O también se puede plantear de la siguiente manera, a mayor X, menor Y. Entonces, estas serían las dos opciones. Entonces, vamos a ver, luego de ejecutar una estadística, qué valores arroja el coeficiente. Estos valores del coeficiente se calculan a partir de la relación, entonces, entre las puntuaciones recolectadas de una variable, o sea, edad del encuestado, con las recolectadas de la otra, su grado de satisfacción. Entonces, los valores van a oscilar entre -1 y +1. De esta manera. Lo que hace es una comparación de 1 con 1. Por ejemplo, agarra a Jorge Vázquez y la compara con Ruth Monasterio, por ejemplo, ¿no? Jorge Vázquez es mayor que Ruth Monasterio y él dijo que está satisfecho con 5 y Ruth Monasterio con 4, entonces es un positivo 1. Pero luego comparamos a Jorge Vázquez con Hugo Virgües, decimos que Jorge Vázquez es mayor que Hugo Virgües, pero el grado de satisfacción de Jorge Vázquez 3 y el de Hugo Virgües 4, entonces no es. Entonces va a recibir el 1 negativo, -1, ¿ya? Entonces más o menos esa comparación se hace uno por uno a través de datos estadísticos. Pero claro, hay fórmulas para eso, nosotros no lo vamos a hacer, el SPS lo hace todo, ¿ya? Entonces fíjense, si nos saldría la correlación 1, entonces sería una correlación positiva perfecta. A mayor edad, mayor grado de satisfacción. Si nos sale 0,5, es una correlación positiva media. Pero si el coeficiente nos sale 0, quiere decir que no existe ninguna relación entre ambas variables. Si nos sale -5, es una correlación negativa media. Y si nos sale -1, es una correlación negativa perfecta. Es decir, quiere decir que a mayor edad, menor el grado de satisfacción, lo contrario de lo que nos planteamos con la hipótesis. Bien, entonces estos son los valores del coeficiente de correlación de Pearson. Ahora vamos a ver cómo los obtenemos. Ahí vamos. Entonces estamos con la hipótesis 2. Dice que los estudiantes de mayor edad tienen un mayor grado de satisfacción con la maestría en educación superior tecnológica que los de menor edad. Dice, a partir de las variables edad de los estudiantes y grado de satisfacción que tienen con la maestría en educación superior tecnológica, generamos el siguiente gráfico. Aquí está. Simplemente tenemos que escribir, analizar correlaciones bivariadas, seleccionar variables, coeficiente de correlación de Pearson, prueba de significación bilateral, aceptar, etc. Simplemente eso. Enseguida vamos a verlo. Este es el cuadro. Cuando hacemos analizar correlaciones bivariadas, nos sale este cuadro. De aquí tenemos que elegir dos variables. La variable edad del encuestado y la variable el resultado general, ¿ya? Y a eso tenemos que decir coeficiente de correlación de Pearson y prueba bilateral, aceptar. Simplemente eso. Y nos sale este cuadro de acá. Este cuadro es una matriz donde tenemos aquí edad del encuestado, el resultado, y aquí también edad del encuestado, el resultado. Esto es cuando son varias las variables que se analizan para correlacionar. En este caso, entonces, leemos edad del encuestado y el resultado, y el coeficiente de correlación de Pearson nos da 0,055, ¿ya? Estos otros datos no los vamos a tomar en cuenta. Y fíjense que si vemos la variable o la matriz del otro lado, resultado con la edad del encuestado nos va a dar también igual 0,55. ¿Qué significa ese 0,55? La interpretación dice que hay relación positiva entre la edad del encuestado y la variable resultado, aunque débil, 0,055. Se afirma, aunque no con la contundencia deseada, que la hipótesis pasa la prueba satisfactoriamente. Es decir, los estudiantes de mayor edad tienen
un mayor grado de satisfacción con la maestría en educación superior tecnológica que los de menor edad. Fíjense ustedes, sumamente sencillo. Simplemente tenemos que ver eso, ver esa correlación. Vamos a ir al programa para mostrarles cómo generamos la correlación. Me salgo. Muy bien, entonces dejar de compartir y otra vez voy a compartir. Voy a compartir ahora con el programa porque vamos a ver el coeficiente de correlación de Pearson. ¿Están viendo la pantalla? ¿Ven la pantalla? Sí, ingeniero. Sí, ya, muy bien. Entonces, primero nuevamente voy a hacer la transformación de variable, donde aquí yo tengo las tres dimensiones en que dividí mi variable. Entonces tengo que sumar las tres y dividirla entre tres para tener el promedio. Entonces para eso lo que tengo que hacer es transformar. Un ratito. Ahí. Lo que tengo que hacer es transformar. Perdón. Transformar, calcular variable. Aquí está. Entonces, tengo que sumar las tres. Abro paréntesis. Llevo la primera. Le sumo. Llevo la segunda. Sumo. Perdón. La segunda tengo que llevarla acá. Allá. Allá. La tercera, elijo la tercera, le sumo, me salgo del paréntesis y lo tengo que dividir entre 3. Así ya tengo el promedio. Pero a la variable de destino le pongo un resultado. Pueden ponerle variable resultante o yo le he puesto resultado. Entonces ya va a ser el valor de la variable de investigación. Entonces, y automáticamente aquí me sale ya el promedio, ¿ya? Entonces, esta variable es la que tengo que analizar. Primero analizar la estadística descriptiva para poder contrastar la hipótesis descriptiva. Pero yo ahora quiero contrastar la hipótesis correlacional, donde digo que a mayor edad, mayor el grado de satisfacción. Entonces, para eso, tengo que ir a analizar correlaciones bivariadas, está explicada ahí en el texto, bivariadas. Entonces, acá, en correlaciones bivariadas, voy a analizar la correlación entre la edad del encuestado y el resultado. Ok, edad del encuestado y del resultado. ¿Ya? Entonces, aquí va a ser Pearson, prueba de significación bilateral, y listo. Nada más. Aceptar. Y me da este resultado. Aquí está, edad del encuestado. ¿Están viendo? Sí. Edad del encuestado y resultado, 0,55. ¿Ya? Es así de sencillo. Entonces, ustedes que en un momento dado tengan que recurrir a esto porque su hipótesis va a ser correlacional, van a decir a mayor utilización de tal o tal cosa o a mayor satisfacción, a mayor motivación de tal y tal cosa, van a tener un mejor rendimiento académico. Y el rendimiento académico lo pueden cuantificar en la nota, por ejemplo, de los últimos, el promedio de las 6 materias, por decir, ¿no? Bien, entonces esa es la forma de calcular el coeficiente de correlación de Pearson. Entonces, ahora volvemos al ejemplo.
Contrastar pantalla. Compartir pantalla. Volvemos nuevamente a este ejemplo. Se ve el PowerPoint, ¿verdad? Sí, ¿Pueden ingeniero. ver el PowerPoint? Sí. Ya, muy bien. Entonces, aquí está. Esta es la forma como van a validar la hipótesis correlacional. Yo les pido que formulen esa segunda hipótesis, que es muy sencilla. A mayor edad, mayores grados de satisfacción. O si quieren ustedes, las mujeres tienen un mayor grado de satisfacción con la maestría, por decir, ¿ya? Porque igual las mujeres tienen un número, hombre 1, varón 2, etcétera, ¿no? Entonces, ahí también puede haber puede haber una correlación, se puede calcular un coeficiente de correlación. Estas son las validaciones de hipótesis más comunes. Para la hipótesis correlacional pueden haber otras muchas variadas, pero esta creo que es la más común y la más sencilla. Bien, entonces hemos validado la hipótesis, ya tenemos nuestro resultado. Ahora lo que falta, vamos a actualizar. El próximo paso ahora es, bueno, aquí de todos modos, aquí les he puesto un ejemplo más de cómo utilizar el coeficiente de correlación de Pearson. Este es un ejemplo donde se analiza, que dice, el autoconcepto de estudiantes universitarios tiene una relación positiva con su rendimiento académico, ¿ya? El autoconcepto es un constructo, es la forma como un estudiante se ve a sí mismo desde el punto de vista académico, desde el punto de vista social, desde el punto de vista emocional, familiar, físico, etcétera. Entonces, hay un test, incluso en las diapositivas que les he dado, clase 3, está el test para medir el autoconcepto. Quizás alguien vaya a hacer algo o algo relacionado con motivación o aprendizaje significativo que tiene sus dimensiones. El autoconcepto tiene esta dimensión: académico, social, emocional, familiar, físico. Entonces, estas son las dimensiones que se han medido o las dimensiones que se han medido y se ha analizado la correlación que existe con el rendimiento académico. O sea, el rendimiento académico se ha tomado como el promedio de calificaciones de los estudiantes, aquí se hizo en la René Moreno, de 306 estudiantes. Entonces, el rendimiento académico o calificación, promedio de calificaciones. Entonces, se obtuvo el siguiente resultado entre calificación académico 0,257, entre calificación social menos 0,022, etcétera. Y así sucesivamente. Entonces, ¿cuál fue la interpretación de este cuadro? Este cuadro ya yo lo arreglé un poquito porque el que le arroja el SPS no es bonito. La interpretación dice, hay relación positiva entre la calificación y el autoconcepto académico. Esto, 0,257. Entre la calificación y el emocional, 0,039. Entre la calificación y el familiar, 0,113. Ahora, hay relación negativa, aunque débil, con el social, menos 0,022, y físico, menos 0,099, muy débil. Entonces, se afirma, aunque no con la contundencia deseada, que la hipótesis pasa a la prueba satisfactoriamente, ¿ya? Entonces, queda como un conocimiento de que aquel estudiante que se ve muy bien desde el punto de vista académico, se ve muy bien desde el punto de vista físico, que es pitudo, bonito, que tiene buena relación con la familia, es bien recibido en la sociedad. Entonces, ese estudiante que se ve muy bien así, tiene un mejor rendimiento académico. Entonces, queda esto establecido como un conocimiento, ¿ya?
Entonces, lo que queda es trabajar en las universidades, en los colegios, para desarrollar un poco el autoconcepto que tiene cada uno de sí mismo. Bien, entonces, ya hemos pasado la validación de la hipótesis, que era una parte bastante importante. Ahora nos toca ver la elaboración del reporte de investigación. Es decir, se elabora el reporte con los resultados de investigación. El reporte escrito, esto también hablando de la tesis que van a tener ustedes. Puede adquirir diferentes formatos, libros, artículos de revista o periódicos, documentos técnicos, tesis de grado, etc. No existe una única manera de estructurarlo, cada investigador posee un estilo propio. No obstante, todo reporte debe incluir al menos 5 grandes capítulos y uno opcional, todo en formato APA. Y aquí está todo lo que tiene que incluir el reporte, pero esto lo tienen mucho mejor, se los doy, veamos el trabajo que tienen que hacer. Otra voy a compartir pantalla. Esta es la actividad 4. La actividad 4, esto ya para el próximo domingo, dice primero validación de la hipótesis. Realice la validación de la hipótesis. En caso de una hipótesis descriptiva, utilice los resultados de los análisis. En caso de una hipótesis correlacional, aplique el análisis paramétrico coeficiente de correlación de Pearson. Entonces, es lo que hemos hecho ahora, los dos gráficos, ¿ya? Entonces, primero tienen que hacer eso. Después ya tienen que presentar el reporte de investigación. Es decir, fíjense ustedes que una vez que hayan hecho toda la investigación, hayan validado la hipótesis, hayan obtenido ya el resultado, recién se comienza a hacer la tesis, a escribir la tesis, el reporte de investigación. Dice, el reporte de la investigación es el reporte escrito mediante el cual se comparten los hallazgos realizados. Al reporte de la investigación científica se le denomina tesis de grado. El reporte resumido para este módulo debe contener los siguientes puntos: una carátula, luego un resumen ejecutivo. Esto es importante que lo hagan en media hoja nada más. Refiérase de forma breve al trabajo realizado. Explique qué se ha investigado, cómo y por qué, y cuáles son los resultados finales. Luego viene el capítulo 1, introducción. Aquí en introducción solamente son 2 líneas que tienen que escribir. El problema central, el problema que han investigado y el objetivo. Por favor, no incluyan todo el trabajo que han hecho, el problema principal, objetivo, nada. Solamente una línea donde está el problema que ha investigado y otra línea el objetivo. Luego el marco teórico, acá solamente indiquen, para no perder la costumbre de que hay que escribir marco teórico, y escriban nada más los títulos de un libro o un tema, nada más, ¿ya? Eso es 2 párrafos. Luego el marco metodológico, escriba cómo hizo la recolección de datos, lo que han hecho durante este módulo. Luego el análisis de los datos incluye las tablas y gráficos resultantes del análisis con su respectiva interpretación, y acá, lo más importante, describa las pruebas realizadas para validar la hipótesis con la respectiva interpretación de los resultados. Aquí incluir lo que es la validación de la hipótesis. Luego tenemos las conclusiones. Las conclusiones, redacte lo más destacado que se encontró durante la investigación, etcétera. Lo más destacado que se encontró de la investigación, resalte los hallazgos y los resultados obtenidos, etcétera, etcétera, y una propuesta. Y estas son las normas APA con las que tienen que hacer. Ese es el trabajo final. Estimo que el trabajo final no pase más de 3, 4 hojas, ya 4 láminas, lo más corto posible. Por favor, no pongan cosas que han hecho en la tesis oficial que están haciendo, porque solamente lo que hemos hecho un pequeño, un problema secundario pequeño es el que hemos utilizado para hacer la investigación. Entonces, refiéranse a todo lo que han hecho en este módulo, ¿ya? 3 hojas, 4 hojas máximo tiene que ser. Disculpe, ingeniero, una consultita. Dígame.
Entonces no incluimos en esto, por lo que veo en la estructura, no debemos incluir, por lo menos en ese PDF, las gráficas que saquemos, perdón, el cuadro estadístico que saquemos del análisis correlacional de las dos hipótesis. ¿Eso lo hacemos en otro archivo aparte o...? Aquí lo que hagan primero, lo tienen que incluir acá en análisis de datos, en el capítulo 4. Ah, ok, dentro del reporte. Análisis de datos. Dentro del reporte. Ah, perdón, que justamente me ¿Ya? ahí está la descripción, sí. Tiene toda la razón, disculpe.